Vamos a empezar a grabar. Vemos acá, vamos a recordar las nociones del imperativo. Entonces, cuando nosotros hablamos de imperativo, hacemos de referencia a cuestiones que tienen que ser hechas obligatoriamente. Y cuando hablamos imperativos morales, son ciertos comportamientos que tienen que ser aceptados en la sociedad. Muchas veces estas normas morales tienden a cambiar y transformarse durante ciertas épocas. Lo que es moral en el siglo XX puede ser inmoral en el siglo XXI. Lo que es inmoral en el siglo XX podría ser no moral en el siglo XXI, etcétera. Los tiempos cambian. Más la ética va de la mano a los valores. También vemos que el imperativo no son directamente leyes como el de la naturaleza, es decir, no dicen lo que es, sino imperativos, dicen el deber ser, lo que pasaría si la conducta humana estuviera solo determinada por la razón. ¿De acuerdo? Entonces, Immanuel Kant establece dos cosas. Sí, establece que nosotros a veces actuamos por el deber, conforme al deber y contra el deber. Cuando decimos que actúa por el deber, son comportamientos y normas enmarcadas en la moralidad, ¿sí? En lo que sí es moral y aceptado por la sociedad. Conforme al deber, es decir, si utiliza o se actúa conforme a los premios o castigos o beneficios que se van a conseguir mediante ese comportamiento. ¿Ok? Es decir, el niño no ensucia, o el niño, por ejemplo, el niño tiende su cama o aprendió a tender su cama porque sabe que mamá le va a premiar, ya sea de forma material o de forma amistosa, ¿no? Con expresiones de amor. Entonces, el niño no actúa porque dice, tengo que hacer esto porque mi cama se ve sucia, sino que él actúa por el premio. Por lo general, los niños hacen esto, pero muchos adultos también actúan conforme al deber. Y luego, en contra del deber, que son comportamientos que tú los haces por ciertos beneficios, a pesar de que no son morales. Ok, ya vamos a hacer ejemplos para que lo comprendan muy bien. A ver, vamos a pasar. Hay dos clases de imperativos de leyes morales. Tenemos el imperativo hipotético, que es propio de las morales materiales, y el imperativo categórico, el de las morales formales. Muy bien. Imperativo hipotético, basados en supuestos que dijimos en un principio. Es decir, pueden o no pueden suceder y van de la mano a ver los resultados. Por lo general, en el hipotético utilizamos medios para conseguir fines. En cambio, el imperativo categórico es de las normas morales formales lo que está aceptado en la sociedad en la que se convive, en la que se vive. Tú actúas conforme a la moralidad que existe. Ejemplo, un imperativo categórico es, por ejemplo, ingresar a un centro comercial con pantalones. ¿Sí? Esto es un imperativo categórico y es algo lógico. ¿Sí? Porque si tú ingresaras, por ejemplo, en ropa interior, obviamente te van a sacar. Es un imperativo categórico porque son ciertas cosas que tú sabes que la tienes que hacer y no lo haces para recibir un premio. Bien, vamos a ver acá. Directamente el imperativo hipotético se basa en tres cuestiones primordiales. Primero, es condicional. Sí, cuando hablamos de condicional viene con una condición, el comportamiento viene con una condición. Es decir, no vale en sí mismo, es decir, utiliza un instrumento o utiliza por lo general a las personas como instrumentos. ¿Ok? Es decir, en el caso de que ustedes, papá les dice o mamá les dice, si tú, mi hijo, me pasas este año con buenas notas, no importa con buenas notas, aunque sea con lo mínimo y no te quedas supletorios ni remediales, yo te compro el iPhone 10 que tanto me estabas pidiendo. Entonces, ¿qué sucede acá? El joven, el estudiante, se condiciona a que por él mismo no obtiene el crédito, sino que busca obtener el beneficio por algo y utiliza un instrumento. El padre utiliza un instrumento para condicionar el comportamiento, el cual es el iPhone 10. Y el estudiante logra hacer esto, pero Immanuel Kant diría que esto no es moral, porque tú estudiaste, hiciste todo lo posible para pasar el año solo por el beneficio a conseguir. Y el padre utilizaron un instrumento, es decir, el iPhone 10, para poder obtener ese beneficio. Immanuel Kant diría que no es moral. Muchas veces las cuestiones no morales no significa que es algo malo.
Pero cuando hablamos de moralidad significa que no está en el plano de lo correcto hacerlo, más no significa que seas mala persona por hacerlo. Sí, yo vamos a explicar mejor esto. Heterónomo. Cuando hablamos de heteronomía, nos explica que no nace de la razón pura. Hay que mirar al mundo, hay que conseguir consecuencias ventajosas. El imperativo hipotético nos dice, tal como el ejemplo del iPhone 10, ¿no? No nace de la razón pura del estudiante al decir, yo tengo que pasar el año porque yo valgo la pena, yo sé que puedo hacerlo, yo tengo las capacidades para hacerlo, no necesito que nadie me dé dinero, ¿sí? O que me obligue a hacerlo porque yo puedo hacerlo solo. No necesito que demostrar a nadie, ni necesito hacerlo porque alguien me obliga. Es decir, no nace de la razón pura, él lo hace porque le están dando algo. Eso es imperativo hipotético. También hay que mirar al mundo, hay que conseguir las consecuencias ventajosas. Las consecuencias ventajosas en este ejemplo sería conseguir el iPhone 10 porque si no lo obtienes, básicamente estaría rompiendo con ese imperativo. Tú ganas el año por el iPhone 10, más no por el aprendizaje. Manuel Kant diría que no es moral. Particular, vale para mí, o sea, el iPhone 10 vale para ti porque es una consecuencia ventajosa. Sí, son premios que solo te sirven a ti. Entonces, vale para mí ahora en estas condiciones. Vemos acá que son las morales materiales. El fin es la felicidad, entendida de distinta forma. Su contenido y validez dependen de la experiencia. No sería moral, es una relación causal fenomenológica y nunca universal. ¿Ok? Entonces, Immanuel Kant nos dice que actuemos de determinada manera que todo se vuelve una ley universal. Es decir, hay padres que lo hacen, que premian a sus hijos dándoles premios caros y los hijos pasan los años por esto, pero actúan de una determinada manera que se vuelve una ley universal y la gente empieza a ver algo normal esto, que siempre tengas que darle un premio a tu hijo por hacer algo que le corresponde hacer, que Immanuel Kant diría no es moral. Trae beneficios, sí, para ambos. Trae felicidad para ambos, sí. Más sin embargo, no es moral. Porque la gente se acostumbraría a siempre recibir regalitos o dádivas para conseguir las cosas. ¿De acuerdo? Es como, por ejemplo, tú estás laborando en una empresa y tú laboras así a medio gas, así como que te vale todo. Igual a la final me pagan, sí. Pero viene el jefe de personal y te dice, mira, te voy a dar $5, pero trabaja. Sí, quítate la pereza por trabajar. Es un incentivo y tú empiezas a trabajar como loco. Luego se te pasan las ganas y dicen, chuta, me da $5 por no hacer nada. Mejor voy a seguir comportándome de esa manera para que me siga dando plata extra. Esto dice que no es, esto Immanuel Kant dice que no es moral. Imperativo hipotético. Muchas veces no solamente es premios, también es castigos. A veces la gente actúa mediante el castigo y tiene miedo. Por ejemplo, en la época antigua también era un imperativo hipotético decir que si pierdes el año te sacaban el aire, la madre, te pegaban tus padres. El estudiante se pasaba los años, pasaba materias por el miedo, más no porque quería aprender. También ingresa dentro del plano del imperativo hipotético. ¿De acuerdo? Ok, ahora vamos a hablar del imperativo categórico. El imperativo categórico, Immanuel Kant nos explica que esto sí es moral, que va dentro del plano de lo que debemos hacer y que va a ciertos actos y actos que van de la mano de la ley moral. Entonces, el imperativo categórico es absoluto. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene un valor en sí mismo, no para conseguir un resultado. Ejemplo, yo ingreso a estudiar en una institución, por ejemplo, quiero aprender panadería, sí, un oficio bacano. Entonces me ingreso en un curso, pago mi matrícula, ingreso a trabajar, a aprender a cómo elaborar pan. Entonces, cuando hablamos de un imperativo categórico, tiene que ser absoluto. Es decir, tiene un valor en sí mismo, no para conseguir un resultado. ¿Tú por qué te ingresas a un curso a aprender a diseñar o a realizar pan? Porque quieres conseguir un resultado no para demostrar a la gente que sabes hacer el mejor pan, sino para demostrarte a ti mismo que puedes hacerlo, que tienes que hacerlo y que te va a servir a ti a aprenderlo. No porque papá me obligó a ir a un curso, no porque mamá me obligó a ir a un curso, no porque me regalaron el curso, sino porque yo mismo lo quise hacer y el resultado es para mí. Entonces es absoluto. Es autónomo, es decir, nace de la razón pura. Ok,
Yo voy y aprendo algo nuevo, por ejemplo, aprendo el idioma inglés a un curso, ¿sí? O puede ser en internet. No necesito que alguien me diga aprende, tú lo haces porque tú quieres, ¿sí? Muchas veces los estudiantes van al colegio por básicamente el imperativo hipotético, porque existe una condición, sí, porque existe ya sea un premio o un castigo, más no porque es autónomo, más no porque el estudiante dice yo necesito estudiar, yo no quiero quedarme, aunque suene absurda la palabra, yo no quiero quedarme burro, yo quiero demostrar a la gente que en algún momento dijo que no podía, demostrar que sí puede. Esto, Immanuel Kant dice que, bueno, se expresa que el imperativo categórico tiene que ser autónomo, es decir, deben nacer de ustedes mediante el uso de su razón y su inteligencia. Recordemos que él establece que el hombre debe ingresar a un mundo de mayoría de edad y ya no vivir en aprendizajes dogmáticos de minoría de edad. También expresa que el imperativo categórico debe ser universal, es decir, debe valer para siempre y debe ser aplicado para todos. ¿Por qué? Sí, y tiene que ser en el plano positivo y moral. Ejemplo, si todos actuáramos, sí, por ejemplo, universal, nosotros decimos que la verdad siempre tiene que ser parte de nuestra vida, pero nosotros mentimos a veces para conseguir resultados positivos. Eso es el imperativo hipotético. Más sin embargo, hay veces, hay personas que dicen que es mejor decir la verdad a pesar de las consecuencias que traiga en el fondo. ¿De acuerdo? Immanuel Kant nos diría, en la actualidad, digamos que te cojo un policía de tránsito y te olvidaste la licencia. Mentir podría decir es que salí de urgencia, estoy con algún problema intestinal, etcétera, cualquier excusa. El imperativo categórico te diría, mire oficial, en verdad es mi culpa, salí sin darme cuenta que olvidé mi licencia. Y Manuel Kant diría, me haría cargo de las consecuencias que trae este comportamiento, es decir, una sanción, tendría que aceptarlo porque es moral. En el imperativo hipotético, él diría, bueno, voy a darle 20 dolaritos para que me deje pasar por esta vez. ¿Cuál es lo moral? Pues lo categórico. ¿Cuál es lo inmoral? Lo hipotético. ¿Por qué hipotético? Porque podría que la gente de tránsito diga, no, no me interesa, se va con multa. ¿Y dónde quedaría tu moralidad? Es por eso que muchos agentes de tránsito, no digo todos, o muchos policías o fuerzas públicas acostumbran a coger dinero, porque obviamente lo dice. Se acostumbraron a que todas las personas realicen este acto y lo han normalizado. Es por seguir un imperativo hipotético. Bien, entonces, Kant propone una moral con unas leyes que nazcan de la razón directamente, así sean absolutas y universales. El imperativo es el imperativo categórico. En el ejemplo de nosotros dar dádivas a las fuerzas públicas, es el plano inmoral, ¿sí? Lo moral sería, bueno, es mi culpa, tengo la culpa por haber salido de la casa sin haber revisado mis documentos, yo no puedo dañar el pensamiento de otros, es decir, dañar el pensamiento de la gente de tránsito dándole dinero, a pesar de que me va a costar más a mí. Pero es muy complicado esto, miren, porque a veces es preferible dar 20 dólares que recibir una multa de 200 dólares. Entonces, nos explica Immanuel Kant que el imperativo categórico es muy complicado de realizar. Es por eso que muchos políticos en nuestro Ecuador realizan actos que son totalmente inmorales, porque es bien complicado mantenerse dentro del plano del imperativo categórico. Vamos a ver acá, sí creo que tenemos tiempo. Hablando de la ley moral del imperativo categórico, Kant propone una moral basada en el imperativo categórico. Nos dice, característica del imperativo categórico, primero, es actuar conforme al deber o el deber. Es bueno actuar por deber, sin mirar las consecuencias. Nada hay bueno sino la buena voluntad. Sí. Ejemplo, en clase resulta que todos se olvidaron de realizar el deber de filosofía y le dicen a la presidenta o al presidente que por favor le diga al profe de que tuvieron que hacer algo y por eso dejaron los cuadernos en la clase, en la casa. O que se les olvidó la tarea y que por favor, bueno, alguna mentira que pueda salir por parte de una autoridad. Entonces, ahí viene el plano del imperativo categórico de parte de la autoridad, es decir, el presidente del curso, es decir, lo siento mucho, sí, yo voy a entregar mi tarea así ustedes no hayan hecho. Yo sé que voy a ser etiquetado como el chupamedias, yo voy a ser etiquetado como una persona que
que quiere ganarse la confianza del profe o cualquier tipo de cosas y quedas mal ante los otros. Immanuel Kant diría, así la gente te apunte como malo, tu deber es actuar por deber, es decir, no mentir por otros y actuar por lo que es correcto para ti. Sí, sin mirar las consecuencias que me etiqueten de un montón de cosas. Nada hay bueno sino por buena voluntad. ¿Por qué? Porque si es que tú no actúas mediante el deber, actuarías conforme al deber, es decir, por un premio para que tus compañeros no te dejen de querer. Y esto sería universal. Todos empezarían a mentir y la gente se acostumbra a aquello. Otra cosa de la ley del imperativo categórico es que debe ser obtenido a priori, es decir, de la propia razón suya. Hay que encontrar a priori algo que sea esencial, formal de toda decisión moral, es decir, debe ser universal, porque cuando tú haces algo negativo universal, esto se vuelve muy común, se vuelve cotidiano y la gente empieza, por ejemplo, a mentir, o la gente empieza a robar, por ejemplo, van al tía y ven que hay oportunidad de cogerse un caramelito, se lo cogen y se hace universal y la gente se acostumbra a aquello, de que robar no es malo, siempre y cuando es algo chiquitito. Eso es lo que nos dice Immanuel Kant. No debemos hacer que las leyes se vuelvan universales, sino que si robar es malo, pues robar es malo, así sea un caramelo, tal cual. 3. Respete la dignidad humana. Algo muy importante, el imperativo hipotético muchas veces busca aprovecharse de las personas para obtener un determinado fin. Por ejemplo, yo, padre de familia, quiero que mi hija saque las mejores notas. Le ofrezco el celular más caro, el iPhone 11 o iPhone 10, como sea, y le digo que si es que pasa el año, yo le voy a dar el iPhone 10. No sabemos si esta persona va a utilizar, bueno, esa persona va a utilizar todos los medios para conseguir el fin, es decir, va a utilizar todos los medios, ya sea copia o, bueno, todo lo que pueda ser moral o inmoral para conseguir el fin que es el iPhone 10. Entonces, ¿qué hizo el papá? Es irrespetar la dignidad humana de la hija o el hijo. ¿Por qué? Porque no confía que este ser humano tenga las capacidades intrínsecas e innatas para poder realizar ciertas actividades, sino que lo utiliza como decir, como que yo le pago para que haga las cosas porque no sirve para hacerlo por sí solas. Yo le tengo que pagar para que actúe de esa manera. Eso es las leyes directamente del imperativo categórico. Entonces va aquí la pregunta, ¿cómo se formula el imperativo categórico? ¿Cómo se formula? Pues mediante la razón. ¿Y cómo se formula esto de la universalidad? Immanuel Kant nos dice, obra de tal manera que la máxima que rija tu conducta pueda ser puesta como ley universal para toda la humanidad sin contradicción. Es decir, si tú dices que no hay que mentir, actúa sin mentiras, a pesar de que a veces quieras mentir porque hay resultados positivos. Porque si tú empiezas a mentir, será una ley universal y toda la gente empezará a mentir por buenas intenciones. ¿De acuerdo? Esto es lo que nos dice Immanuel Kant. Y a pesar de las consecuencias, tú tienes que actuar. Nos quedan 7 minutos. Vamos a acelerarle y luego voy a dar ejemplos prácticos. Formulación de la dignidad. El hombre tiene valor, no tiene precio, dice Kant. Actúa de tal manera que uses a la humanidad tanto en tu persona como en cualquier otro, siempre como un fin y nunca como un medio. Es decir, el ejemplo de la chica que era coimada por el papá por un iPhone 10, pues Immanuel Kant nos diría, tú usa a la persona como un fin, es decir, tú eres una persona que puedes aprender por sí misma sin necesidad de un medio para conseguirla, sin necesidad de un iPhone 10 para conseguir esas calificaciones. ¿Por qué el hombre es digno o el ser humano es digno? Porque es libre, se pone fines, no es medio de otro hombre, ¿ok? No tiene que ser usado por otra persona para obtener algo que la otra persona quiere, sino la misma persona puede establecerse fines directamente. Vamos a ver acá. En la moral, la razón también se pierde y genera postulados. ¿Cómo sería un mundo moralmente perfecto? Es un mundo moralmente perfecto en el que coincidan el ser y el deber ser, dice Kant, que coincidan la felicidad y la virtud. Tendría que darse los siguientes postulados: la libertad, la existencia de Dios y la inmortalidad del alma. Ya, esto es desde el plano más
Bueno, aquí también nos hablaba un poco de la felicidad, pero no nos alcanza el tiempo. Vamos a hablar directamente de un ejemplo práctico del deber ser, perdón, de actuar por deber, del conforme del deber y contra el deber. Resulta, un caso hipotético, no si nos queda tiempo. Resulta que un médico en esta pandemia ha salido de vacaciones, ha pasado un año y medio entero dentro de quirófanos, de emergencias, y no ha tenido ningún tipo de descanso. Trabajo al 100%. Entonces, ventajosamente, antes de que colapse este médico, resulta de que le dan vacaciones, un mes de vacaciones. Él se va de vacaciones a su casa, con su familia, pasar tiempo con su familia, porque no ha visto a su familia casi todos los días, de vez en cuando, y recibe sus merecidas vacaciones. Resulta que él va a una fiesta familiar, y en esa fiesta familiar él antes de eso dice, ya no quiero saber nada de medicina, no quiero saber nada, ya me quiero olvidar de todo. Sí, o sea, quiero pegarme mis vacaciones porque estoy totalmente cansado, colapsado. Resulta que en esa fiesta donde él asiste, a una persona le da un paro cardíaco y empieza a convulsionar, se queda como, o empieza a quererse morir. Entonces resulta que él es el único médico dentro de ese contexto. La gente no sabe que él es médico, o alguna gente sí sabe que es médico, pero él dice, bueno, según Kant, en base al imperativo categórico, ¿él qué debería hacer? A pesar de que está en vacaciones, pues él debería ir a atender a esa persona a pesar de que esté totalmente cansado de la medicina. Ir a atenderla, darle primeros auxilios, remitirla a un hospital. Sí, eso es actuar mediante el deber, es moral, a pesar de que vaya en contra de sus intereses. ¿Sí? Es imperativo categórico. Si ese médico tuviera un pensamiento de imperativo hipotético, él dijera, bueno, yo voy a actuar por esta vez, voy a ayudarle a esta persona, siempre y cuando esta persona a la final me pague o porque la gente diga, wow, qué médico tan fabuloso que es, cómo ayuda al inocente. Sí, entonces eso sería actuar mediante el plano hipotético. Claro que nadie lo sabría solamente él, pero actuar de esa manera implica tener premios o castigos desde el plano social. Y actuar contra el deber sería, en esta misma situación, la persona tiene un paro cardíaco, el médico está ahí y dice, no, a ver, yo estoy de vacaciones. Si se muere este man, no es mi problema. Sí, ya, voy a hacer un favor, voy a llamar a la ambulancia 911 y decir que algo está pasando. Y no voy a decir que es doctor porque no quiero que nadie se entere que luego no ayudé. Eso se llama actuar contra el deber, es decir, es inmoral. Muy bien. Entonces, para resumidas cuentas, cuando tú actúas mediante el deber, no ves las consecuencias, no ves a las personas como un medio para obtener un fin, no ves los premios ni los castigos, sino actúas porque es tu obligación hacerlo. Cuando tú actúas conforme al deber, es decir, mediante imperativo hipotético, tú actúas por tus propios intereses porque hay detrás un premio o un castigo o un miedo. Tú actúas por alguna causa que lo motiva. Y conforme y contra el deber son comportamientos aislados en el que no te importa, en el que evades todo porque simplemente no quieres ser parte de. Esto es inmoral según Kant. Muy bien, ahora sí vamos a